A finales del siglo XIX, iglesia, y principios del siglo XX, vivió un hombre bastante reconocido, un hombre con mucha inteligencia. Él era teólogo, él era pastor, y su nombre era Karl Barth. A este hombre se le considera como uno de los máximos, si no es que el máximo pensador cristiano del siglo pasado. Realmente un hombre eminencia, un hombre que pensaba y entendía el evangelio de una manera como pocos. Una de sus frases más importantes, una de sus frases más célebres, que incluso a mí me han marcado mucho, gracias, que en lo personal han influenciado la manera de cómo veo el evangelio, fue esta, y no sé si lo tengamos en pantalla. Pon atención a esta frase. Él decía, él dijo, predica con la Biblia en una mano y con el periódico en la otra. Y esa frase me fascina porque la intención de esta expresión, por supuesto que no es dar a entender que la Biblia necesite ayuda. De hecho, es todo lo contrario. Lo hemos hablado, lo hemos estudiado, lo hemos enseñado en este lugar. La palabra de Dios es eterna. Pero hay que darle la interpretación y la aplicación correcta a nuestras vidas. Una de mis frases favoritas, ya de manera personal, lo he dicho en muchas ocasiones, es que la palabra de Dios debe de ser un manual práctico de vida para el cristiano. La palabra de Dios tenemos que llevarla de la palabra a la acción, y ese es precisamente el eslogan de este lugar. De nada sirve que te sepas el inicio y el fin de la escritura si no la llevas por obra. Ahora escucha esto, por favor. Dejemos claro un concepto. La Biblia no cambia. La Biblia jamás cambiará en mensaje, jamás cambiará en esencia. Pero lo que sí cambia es el contexto de las personas que lo escuchan. Iglesia, el mundo ya no es igual. La gente ya no es igual. Incluso la iglesia ya no es igual. De hecho, me atrevo a decir que la manera en cómo hacemos iglesia hoy en día ha cambiado. Sin embargo, lo que sí es importante dejar establecido y sumamente claro es que el mensaje seguirá siendo el mismo, pero su aplicación debe de responder a la realidad de cada generación. Insisto, el mundo ya no es igual. Si tú crees que el mundo va a funcionar como funcionaba siquiera hace 5 o 10 años, vas a estar muy equivocado. Ahora, ¿por qué te estoy diciendo todo esto, iglesia? Porque nuestra tarea de ninguna manera es adaptar la Biblia a la cultura. No es por allí. Nuestra verdadera tarea es aplicar fielmente su verdad a la cultura en la que vivimos. Otra vez, llevar de la palabra, de la teoría, del conocimiento a la vida práctica, a la acción. Y es por eso que te doy esta antesala, porque el día de hoy tú sabrás o has escuchado durante estas últimas semanas una frase que se ha popularizado. Y ustedes conocen esa frase o han escuchado esa frase, incluso muchos la han dicho. Y la frase es, ¿y si sí? ¿Cuántos no han visto memes en las redes sociales? Bueno, no voy a platicar de memes, pero la frase y si sí se ha popularizado y la hemos visto en todos lados. Los que siguen el mundial se darán cuenta que en las redes sociales, en las conversaciones, en los videos, en los memes. Pero ¿de dónde sale esta frase? ¿Quién inventó esta frase? Bueno, no fue Juan Gabriel. Durante muchos años, mundial tras mundial, México nos ha ilusionado. Y el resultado siempre ha sido el mismo. Siempre terminamos eliminados. La historia pareciera que es imposible que algún día México pudiera ganar la Copa del Mundo. Ahora, iglesia, no quiero que te distraigas, por favor. No voy a hablarte de fútbol, pero sí es importante establecer esta base. Cada que hay un mundial, en el corazón de los mexicanos, mira, hoy vienen casi todos de verde con las playeras de México, surge la ilusión. Millones de personas se atreven a pensar, yo sé que parece imposible, pero... Y vuelve la ilusión, y si sí, y si sí, y si sí.
Y mientras yo escuchaba esta frase una y otra vez, no podía dejar de pensar que esa misma pregunta necesita volver a nuestro corazón, pero no con respecto al fútbol, sino respecto a nuestra fe. Iglesia, con mucho respeto digo esto, yo sé que hay personas en este lugar, incluyéndome, que muchos de nosotros vivimos con pensamientos negativos, con pensamientos de derrota, con pensamientos fatalistas, pensando que lo que va a pasar o lo que está sucediendo en nuestra casa, en nuestra familia ya no tiene solución. Muchos estamos sentados en este lugar y creemos que nuestros hijos no van a regresar al camino de Dios. Nos hemos conformado en ese pensamiento pesimista a creer que la salud no va a mejorar. En una ocasión alguien me decía: pastor, por mucho que oren por mí, yo voy a morir enfermo. Wow, ¿qué haces allí? Porque la mente se esclaviza. Hay gente que piensa que su condición económica jamás va a cambiar y que están destinados a vivir en la escasez o en la pobreza. O hay quien piensa que Dios ya no puede hacer nada con ustedes porque le hemos fallado, porque nos hemos equivocado y creemos que Dios nos ha relegado, nos ha apartado de sus promesas. ¿Sabes cuál es el problema de todos estos pensamientos de derrota? El pensamiento más grande, ahí le metieron falta a ese muchacho. El pensamiento más importante, perdón, ya hasta me distraje. El pensamiento más severo de todo esto es que nos las terminamos creyendo. Nos creemos esos fatalismos en nuestras vidas. Entonces acostumbramos a vivir una familia, acostumbramos a vivir dentro de una escasez, dentro de un estado de salud deplorable, porque ya no lo creímos, porque esos pensamientos ya se establecieron en nuestra mente. Pero hoy quiero hacerte una pregunta totalmente práctica, sencilla, pero a la vez desafiante. ¿Y si sí? Familia, ¿y si sí? ¿Y si sí es posible que Dios responda esas oraciones que llevas haciéndole por muchos años? ¿Y si sí es posible que Dios restaura lo que tú ya estás dando por perdido? ¿Y si sí es perdido? No es perdido. ¿Y si sí es posible que Dios abre esas puertas de bendición y tu economía cambia de forma radical a tal grado, a tal punto que te vuelves en una bendición para otros? Alguien diga amén, iglesia. ¿Y si sí? ¿Y si Dios está usando esa enfermedad para convertirte en un milagro vivo? Para que lleves esperanza a aquellos que ya la perdieron toda. Familia, ¿y si sí? ¿Y si sí? Porque Dios sigue siendo fiel, Dios sigue siendo bueno, Dios no ha cambiado. Pero el problema no está en el poder de Dios, el problema no está en la forma en cómo actúa Dios, el problema está en nuestra mente. Escucha bien esto, iglesia. Cuando la mente vive atrapada en el ayer, en el pasado, nuestro corazón paulatinamente va a dejar de creer en lo que Dios puede ofrecernos el día de mañana. Y entonces viene una semana más, viene un lunes más, un comienzo de semana, y vivimos esa semana sin expectativas. Yo lo he dicho en muchas ocasiones sin el afán de ofender a nadie. Meramente estamos subsistiendo y cumplimos con una semana más. Pero no le damos provecho, no le damos gusto, no le damos alegría, gozo al corazón por lo que Dios pudiera hacer en nuestras vidas. ¿Y si sí? ¿Y si nuestra historia cambia? ¿Y si nuestra vida es transformada? Iglesia, hay personas que se han hecho prisioneras de su propia mente, de su propio pasado. Y por ahí dice alguien que la peor prisión no se encuentra en celdas ni en barrotes. La peor cárcel, la peor prisión es una mente llena de recuerdos que alimentan el pesimismo, el miedo y la derrota. ¿Sabes por qué? Porque esa condición de pesimismo mental poco a poco transforma nuestra manera de cómo creemos. Y ya limitamos el accionar de Dios, porque pensamos que Dios ya no puede sorprendernos. Hay gente que puede ver y celebrar y orar por los milagros de otros, pero ya dejaron de creer o de esperar un milagro para sus propias vidas. Yo he visto mucho eso en la iglesia de Cristo. Oramos, sí, en fe, sí, pero no creemos que Dios pueda hacer algo en nuestras vidas. Hay mucha gente, iglesia, que aunque ora, ha dejado de creer.
ha dejado de esperar. Y lo que en muchas ocasiones yo he dicho, viven con una expectativa muerta, porque el miedo en sus mentes, la manera negativa de pensar, ha dado a luz una fe estancada. Mira el consejo de la palabra en Romanos capítulo 12, verso 2. Pablo le dice a la iglesia, inspirado por el Espíritu Santo, uno de los pasajes más claros para entender cómo obra, cómo quiere trabajar Dios a través de nosotros. Romanos 12:2 está en una versión actualizada. Dice de esta forma: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Escucha esto, iglesia. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad, escucha esto, de Dios para ustedes. Mira cómo es la voluntad de Dios para tu vida. La voluntad de Dios para tu vida es buena, agradable y perfecta. Antes de cambiar nuestras circunstancias, iglesia, Dios quiere renovar nuestra mente. A ver, analízate, evalúate en esta tarde. Yo estoy seguro que todos estamos en una situación que de una u otra manera nos roba la paz. Ya sea la familia, ya sean los hijos, ya sea la economía, ya sea la salud, ya sea la suegra, todo nos puede robar la paz. Saludos. Pero quiero que pienses, ¿cómo ves esta situación? ¿Como un obstáculo en tu vida? ¿Como una pared, como un muro? ¿Como algo que te está deteniendo? ¿O esa situación realmente la afrontas con fe y lo ves como una oportunidad para ver la gloria de Dios en tu vida y en tu familia? Analízate, piensa. Porque una mente renovada, iglesia, por la palabra de Dios, una mente que está en contacto directo con la Escritura, eventualmente va a comenzar a creer. La fe va a crecer. Y entonces esa palabra o esa frase de "y si sí" se vuelve una realidad. Porque comenzamos a esperar y a creer que Dios va a hacer algo nuevo en nuestras vidas. Iglesia, yo he dicho esto hasta el cansancio. Y en muchas iglesias tradicionales no lo van a enseñar e incluso lo ven a mal. Pero el milagro que tanto esperas comienza en la mente. Escúchalo otra vez. El milagro por el cual tú tanto estás orando y le estás pidiendo a Dios no comienza en Él. Sí, Él es el autor y el que tiene la soberanía. Pero para que eso se efectúe, tú tienes que renovar tu mente. Antes de que se vuelva una realidad, tu mente debe de creerlo. La Biblia dice que Jesús regresó a su lugar de nacimiento y la gente lo miraba y decían: wow, pues este es el carpintero. ¿Por qué tiene tanta gente a su alrededor? Y la Escritura da uno de los pasajes más crueles y tristes para la humanidad, porque dice que Jesús no pudo hacer muchos milagros allí. ¿Y la razón de eso? Por su incredulidad. Porque no creyeron, porque su mente estaba esclavizada, porque muchos de nosotros, como ellos, le tienen miedo al futuro. Miedo a un futuro cuando Dios en su palabra nos ha prometido que estaría con nosotros, no hoy, no mañana, sino todos los días de nuestras vidas. Familia, la intención de este mensaje es que tú y yo entendamos que Dios está con nosotros y que sí es posible una transformación en nuestras vidas. Mira lo que dice Isaías. Ya voy aterrizando este mensaje. Qué rápido, ¿por qué? No sé. Isaías 43:19 dice de esta forma. Y ojalá este pasaje te lo lleves en el corazón. Isaías 43:19 dice de esta manera: he aquí que yo hago cosa nueva. Mira, Dios le está hablando a la iglesia, Dios te está hablando a tu corazón. ¿Qué situación te está robando la paz? El Señor te está diciendo en esta tarde: he aquí yo hago cosa nueva. Pronto saldrá a luz. No la conocerás. Mira el sarcasmo de esa pregunta. O sea, tú me estás pidiendo por algo, ¿acaso no sabes? Pues yo voy a hacer algo nuevo en tu vida. Y remata con una de las expresiones más ilógicas que vas a encontrar en la Escritura. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. ¿Sabes por qué me encanta este pasaje? Porque Dios no está preguntando si es posible o si es difícil hacer algo en un desierto, o que pueda llegar a ser una probabilidad. Lo que Dios está diciendo es que Él lo va a hacer, punto, se acabó, iglesia.
Mira el poder de Dios en este pasaje. No permitas que el miedo te detenga. No dejes que tu pasado termine condicionando tu futuro. Yo sé que hay gente que necesita en este lugar como yo. Y cuando digo como yo, no es que me esté poniendo de víctima, sino simple y sencillamente yo soy igual que tú, tan necesitado de la palabra de Dios. Y yo sé que hay gente que necesitamos escuchar esto. Nuestra historia no ha terminado, iglesia. No hay un punto final todavía. Vendrán mejores noticias. La esperanza se renovará. Dios va a seguir obrando. Dios lo va a hacer, porque creo fielmente que lo mejor está por venir. Dios todavía hace cosas nuevas. No olvides este principio. Y si lo tienen en pantalla, por favor, no olvides este principio. Llévate este principio a casa. Para ti y para mí, que somos hijos de Dios, estamos marcados con bendiciones permanentes. Bendiciones permanentes que, según la Escritura, mira lo mejor de todo, te seguirán todos los días de tu vida. ¿No me crees? Mira lo que dice el Salmos 23:6. Muchos conocemos este salmo, muchos se lo saben de memoria, muchos crecieron con este salmo, muchos estuvieron con David cuando lo escribió. No. Bueno, uno que otro. Dice de esta forma, Salmos 23, versículo 6. Y ahí déjamelo en pantalla tantito antes de cambiar el verso. Ciertamente el bien y la misericordia. ¿Qué dice allí, iglesia? ¿Te das cuenta de esta verdad? ¿Te das cuenta de esta poderosa promesa? El salmista, el cual era David, conocía perfectamente el carácter de Dios. Era amigo de Dios. Ahora, si tú no conoces a este hombre, déjame decirte que David, un hombre que había luchado con osos, leones, había peleado contra gigantes, se había tenido que refugiar en cuevas porque lo querían matar. Y súmale a eso que su vida fue marcada por muchos momentos de dolor. Sin embargo, David aprendió una verdad que nunca cambió. Y él sabía en el corazón que Dios permanecía fiel. Y esa promesa que Dios pone en el corazón de David es una promesa que hoy en día tú y yo necesitamos hacer nuestra. Es una promesa que también Dios te hace a ti y me hace a mí. Ahora, esa promesa no radica en ti, sino en Dios. Mira lo que dice 2 de Timoteo 2:13. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 13. Dice de esta manera: y aunque no seamos fieles, Cristo permanece fiel. Yo pudiera hacer de este versículo mi versículo favorito, porque yo no sé si tú, pero yo sí le fallo a Dios. Me equivoco muchas veces, pero la palabra me dice que aunque tú y yo seamos fieles, Cristo permanece fiel, porque Él jamás rompe su promesa. Sí, iglesia, la bondad y la misericordia de Dios nos van a seguir todos los días de nuestras vidas. Ahora, ¿qué significa eso? Que toda la vida la vamos a vivir color de rosa, felices, contentos, jijiji, jajaja. No, de ninguna manera, iglesia. Ay, por ahí lo dijeron no con mucho corazón. ¿Qué quiero decir esto? Que habrá días en donde sí, todo nos va a salir bien, pero también va a haber días en donde las lágrimas se volverán inevitables. Habrá días en donde la temporada de abundancia llegará a nuestros corazones, a nuestras familias, a nuestra economía. Pero también va a haber temporadas en donde tenemos que aprender a confiar en la provisión de Dios. Habrá temporadas de salud, pero también habrá temporadas y momentos de enfermedad. Habrá días para celebrar, iglesias, pero también habrá días en donde quizás no puedas dormir y la incertidumbre te mantenga con el ojo pelón toda la noche. Iglesia, sea cual sea la temporada en la que vivas o estés, hay algo que nunca va a cambiar. Y es que Dios estará contigo todos los días de tu vida. Esa es una verdad poderosa que te debes de llevar en esta tarde. Su misericordia no te va a abandonar. Su bondad nunca dejará de alcanzarte.
y algo que a mí me encanta decírmelo, su presencia en mi vida no depende de mis circunstancias, sino de su fidelidad. Por eso el Hijo de Dios, iglesia, no debe de enfrentar el futuro con miedo, sino con esperanza. Y este es el último pasaje de esta tarde, pasaje popular, Romanos 8:28. ¿Lo leemos juntos? Ok, a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Te das cuenta de este pasaje? ¿Cuántos aquí aman a Dios? A ver, levánteme su mano. ¿Cuántos aquí le han fallado a Dios? Me preocupa que levantaron más las manos los que fallaron que los que aman a Dios. Mira, iglesia, si bien no sabemos todo lo que el día de mañana traerá, lo que sí sabemos es quién caminará con nosotros cuando ese mañana llegue. Es tiempo de creer, es tiempo de confiar. Y hoy vuelvo a decirte, ¿y si sí? ¿Y si sí? No te conformes a la condición presente. Tu condición actual no define tu condición de futuro que Dios quiere darte. Créele al Señor, créele a Dios, créele a sus promesas, créele a su palabra. Y a mí me encanta lo que la Escritura dice. Créele y verás la gloria de Dios. Ahora no va a ser en años. Créele a la gloria de Dios y lo puedes ver mañana, iglesia. De verdad, nuestras vidas pueden cambiar, pero necesitamos ser valientes, necesitamos ser atrevidos y confiar plenamente en su bondad, en su fidelidad. Alguien diga amén a esto. Gracias por haber escuchado nuestra transmisión. Esperamos que esta palabra haya sido de bendición y edificación para tu vida. Esperamos verte pronto en casa. Acción Community Church. Que Dios te bendiga.